Bueno, hola a todos y todas. Vamos a continuar con nuestro curso de Fundamentos de Programación de Python, que está ligado a la clase Genómica Computacional que se da en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Este es mi correo por si tienen alguna pregunta. Y bueno, a este punto ustedes ya saben qué son los datos y cómo puedo organizar estos datos en estructuras de datos, ¿no? Como listas, tuplas, diccionarios, etc. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo puedo operar entre diferentes variables que tienen almacenado o un dato o una estructura de datos. Para eso necesito los operadores, ¿no? Que como su nombre lo dice, me ayuda a hacer operaciones. Y tal cual la definición de operador es esa, es un símbolo que permite realizar una operación con los datos que se encuentran almacenados en una variable o en las variables. Existen 4 tipos: los aritméticos, relacionales, lógicos y los especiales. Y bueno, ya teniendo datos y operadores, entonces puedo construir expresiones. Una expresión va a ser una instrucción que va a estar compuesta de operadores, variables, números, etc. y que van a producir un resultado. Este puede ser numérico o puede ser lógico. Y por ejemplo, aquí en este dibujito justo tenemos eso, ¿no? Tenemos un dato que es el 56, otro dato que es el 2 y tenemos un operador aritmético que es el símbolo de más, ¿no? Entonces, estos operadores aritméticos pues son similares o son los mismos que se utilizan en aritmética, en matemáticas. Y esto, entonces, si yo sumo 56 más 2, pues me va a dar 58, ¿no? Y esto también es un dato de tipo numérico. Entonces, las expresiones justamente son esta instrucción que me van a dar un resultado o van a llevar a cabo esta operación, ya utilizando el operador y los datos que yo quiera o que yo necesite. Y justo es lo que vamos a hacer en esta parte. Entonces, vamos a comenzar con los operadores aritméticos. En Python existen estos, que es la suma con símbolo de más, la resta, símbolo de menos, la multiplicación con asterisco, la división con una diagonal, la división entera, es decir, si yo quiero que como resultado me arroje un entero, un número redondeado, entonces utilizo la diagonal doble, el residuo o módulo que me va a dar como resultado, más bien, sí me va a dar como resultado el residuo de una división, ¿no? El restante de la división y la potencia que está denotada con 2 asteriscos. Entonces, tal cual puedo operar con los números, ya sin más problemas como el que teníamos arriba, que era 56 más 2, ¿no? Ajá. Y pues eso me va a dar 58 y ya está. O bien puedo guardar cada dato en una variable y entonces operar con las variables, ¿no? Por ejemplo, si creo una variable que se llame num1 y le pongo y le guardo el dato 52, luego creo una variable que se llame num2 y le guardo el número 2, que es este de aquí, y puedo entonces incluso guardar el resultado en una variable. 52 más 2 y decirle que me imprima entonces este resultado, ¿sale? Entonces puedo hacerlo así, pero pues no tendría mucho caso utilizar Python tal cual como una calculadora, o puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Que es lo más usual, en donde yo voy guardando los resultados en variables porque tal vez esa variable la voy a utilizar después. Además de esto, puedo pedir al usuario que ingrese algún número y ese número yo lo puedo guardar en una variable, ¿no? Eso es para cuando ustedes creen un algoritmo, un programa en donde se tenga que interactuar con otra persona y no solo con ustedes mismos o mismas. Por ejemplo, si creo una variable que se llame número 1, puedo utilizar la función float, que significa que lo que sea que escriba el usuario lo va a convertir a un número flotante o a un número con decimal. Aquí enchufo una función que se llama input, que es la que me va a permitir interactuar con otra persona y pedirle tal cual que escriba un número.
¿no? Y puedo hacer lo mismo para otro número. Aquí tal cual hice un copy-paste. Y luego a lo mejor hacer la operación, ¿no? Número 1 multiplicado por número 2. Entonces esta va a ser la interacción. Me va a pedir un número. Si yo doy enter, me va a pedir el otro y me va a arrojar el resultado, ¿no? Y así de esta manera, muy simple, ustedes ya pueden comenzar a crear sus programitas y no utilizar Python tal cual como una calculadora, pues para eso son las calculadoras. Tenemos el operador división, por ejemplo, 200 entre 200. El cociente va a ser 1. Si yo tengo 200 cosas y las reparto entre 200 personas, pues les va a tocar de a 1 a cada una. Y tengo el operación módulo que va a ser el resto, ¿no? O el residuo. En este caso, si le tocó una cosa a cada persona, pues el residuo va a ser 0. Entonces el operador módulo sirve para eso, para obtener residuo. Tal vez ustedes como futuros bioinformáticos o biólogos computacionales, tal vez esto no les sirva mucho, pero sí en matemáticas y demás pues es súper útil conocer, ¿no? Por ejemplo, o usar este operador para conocer si X número es un primo, ¿no? Esto con respecto a los operadores relacionales, a los operadores aritméticos. Vamos a ver ahora los operadores relacionales. Estos operadores van a realizar una comparación entre variables, entre datos, de manera que el resultado va a ser un dato de tipo lógico, de tipo booleano. Es decir, con estos operadores relacionales yo le estoy haciendo a Python una pregunta. ¿Esto es mayor que esto otro? ¿Sí o no? True or false. Eso es el resultado booleano que me va a dar Python. Entonces, tenemos los símbolos, los operadores relacionales que nos han enseñado desde que vamos al kinder, ¿no? Menor que, mayor que, y estos son los que utilizamos en programación. Menor o igual que, mayor o igual que, diferente de e igual que, ¿no? Entonces, de nuevo, lo más fácil es utilizar los datos sin más, ¿no? 52 es mayor que 2. Yo le estoy preguntando eso al programa y entonces a Python, y Python me va a decir que sí, ¿no? Efectivamente 52 es 2 y el resultado que me arroja pues es un booleano. Y nuevamente, si a mí se me antoja, yo puedo guardar este resultado booleano en una variable, ¿no? Pasarle la operación y luego que me imprima justamente el contenido de esta variable, que va a ser true. Entonces, así como los aritméticos, el resultado también lo puedo guardar en una variable. También podemos utilizar estos operadores con strings o listas. Lo que yo no puedo hacer con los operadores relacionales es comparar datos diferentes. Por ejemplo, no puedo comparar una string con un número porque me va a mandar a volar Python, ¿sale? Porque son datos completamente distintos. Por ejemplo, si yo tengo una string que sea la famosa E. coli y le pregunto a Python si E. coli es mayor que 13, pues va a decir como no tiene sentido esto porque tienes un dato que es una string, que es ese aquí, y tienes un dato que es un entero, que es esto de aquí. Entonces tu comparación pues no hace ningún sentido. Lo que sí puedo hacer es comparar el tamaño de una string con algún valor, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la string tal cual, otra vez E. coli, recuerden que los espacios son caracteres, lo voy a guardar en una variable. Puedo preguntarle a Python si la cadena S, la cadena que está guardada en la variable S, tiene más de 13 caracteres, ¿no? Y a lo mejor, y puedo hacer esto pues con esta operación, utilizando la función len, que me arroja la longitud de un objeto iterable, ya sea una cadena, una lista, una tupla o lo que sea. Y entonces sí, como esto va a ser un número,
como len S me va a arrojar un número, sí que lo puedo comparar con el número entero que tenía acá, ¿no? Que es el 13. Y ya después, si se me antoja, pues a lo mejor puedo conocer cuál es el tamaño real de mi cadena. Esto ustedes ya se lo conocen utilizando justo la función len, ¿no? Entonces, la cadena de Collie tiene más de 13 caracteres, esto es igual a 7, y entonces me va a decir, pues no, la verdad es que esto, len S, que es 7, no es mayor que 13, y por eso nos arroja un false. Ahora, también podemos hacer comparaciones con cadenas, ¿no? En este caso, pues ya voy a empezar a utilizar cadenas de DNA suponiendo que estas cadenas son genes, ¿no? Y es algo que van a hacer muchísimo. Por ejemplo, una primera actividad es comparar si los genes son del mismo tamaño, ¿no? Porque en teoría, del gen del que sea, del mismo individuo, tienen que ser, perdón, de la misma especie, tienen que ser del mismo tamaño. Y entonces, pues ir comparando a lo mejor cada una de las posiciones para encontrar posibles mutaciones, ¿no? Entonces, tal vez me gustaría comparar en primera instancia el tamaño de las secuencias. Para eso otra vez utilizo la función len_dna y le pregunto, ¿no? Si esto es igual a len_dna2. Y me va a decir que sí, que efectivamente son del mismo tamaño, aquí suponiendo, bueno, aquí es un gen súper chiquitititito de algo que seguro ni existe, ¿no? También puedo utilizar operadores relacionales mayor que, menor que, mayor o igual a que en strings, pero lo que se va a tomar en cuenta es el orden alfabético, ¿sale? Por ejemplo, si yo le pongo DNA1 es mayor que DNA2, pues me va a decir que sí, porque a lo mejor DNA1, por ejemplo aquí, que ya no son iguales, pues G va mucho después que A y entonces eso hace que sea mayor que DNA2, ¿sale? Así es la forma en la que Python piensa para comparar las strings utilizando pues estos operadores. Y además de eso, pues también puedo comparar el contenido, ¿no? De las cadenas de DNA. Quiero saber si el contenido de lo que hay en la variable DNA1 es igual al contenido que hay en la variable DNA2. Y pues me va a decir que no, que son cadenas pues que tal vez son completamente distintas. Así como puedo hacerlo con cadenas de caracteres, con datos booleanos, con datos numéricos y lo que yo quiera, también puedo llevar a cabo comparaciones entre estructuras de datos, en este caso listas, ¿no? Tengo entonces una lista 1, que es esta de aquí, y una lista 2, que es esta de aquí. Entonces le puedo preguntar a Python, oye, ¿el contenido de la lista 1 es diferente al contenido de la lista 2? Y me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto para mi ojo humano son números, para Python son strings y esto son números enteros, ¿no? Entonces, esto va a ser súper útil cuando veamos el flujo de trabajo de un algoritmo en donde literalmente el algoritmo tiene que tomar decisiones para hacer una u otra cosa, ¿sale? Esto con respecto a los operadores relacionales, como pueden ver es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo de verlo y les va a servir cuando tengan que precisamente ver un código por partes. Ahora, tenemos los operadores lógicos y aquí la cosa se puede complicar un poquito más. Bueno, yo hago, como es un operador, pues voy a hacer operaciones y cuando yo hago una operación aquí en China me va a dar un resultado y ese resultado, como dije hace rato, puede ser numérico si utilizo operadores aritméticos o puede ser lógico si utilizo operadores relacionales u operadores lógicos. Entonces, cuando utilizo operadores lógicos, el resultado que me va a arrojar es lógico. Y aquí lo que evalúo son dos expresiones y quiero que tengan ojo acá. Ya evalúo dos expresiones completas, no estoy evaluando datitos solitos, estoy evaluando dos expresiones enteras, ¿no? Y entonces
Este resultado, el resultado de evaluar dos expresiones completas van a obedecer a algo que son las tablas de verdad que se las puse aquí abajo. Entonces, tenemos tres operadores lógicos, AND, OR y NOT. Matemáticamente, recuerden que la programación viene de las mates y entonces cuando se trabajaban con diagramas de Venn y conjuntos y conjuntos, pues teníamos conjunciones, disyunciones y negaciones. Lo que hay en el espacio, lo que hay en el conjunto A, lo que se comparte entre el conjunto A y B, etcétera, etcétera. Entonces, estos operadores hacen referencia como a eso, a ese background, ¿sale? Y bueno, vamos a comenzar con el operador AND. Todas las expresiones evaluadas cuando utilizo el operador AND deben ser ciertas para que el resultado sea cierto. Entonces, tenemos dos expresiones, sean P y Q. Si P es verdadera y Q es verdadera, cuando la evalúo con AND, va a ser verdadero. ¿Ok? El resultado final va a ser verdadero. Si la expresión P es verdadera, pero la expresión Q es falsa, el resultado va a ser falso. Si la expresión P es falsa y la expresión Q es falsa, el resultado va a ser falso. Y si la expresión P es falso y la expresión Q es verdadero, el resultado va a ser falso. ¿Sale? Entonces aquí tenemos como un ejemplito bonito, sencillo, etcétera, en donde justo tengo una expresión aquí y otra expresión aquí. Y lo primero que pregunto a Python, oye, esta cosa 3 es igual a 2, y Python me va a decir no es cierto, eso no es cierto. Y además 2 es mayor que 1, esto que sí es cierto, ¿no? 2 sí que es mayor que 1. Si yo veo mi tabla de verdad, digo que falso y verdadero, que sería este caso, entonces el resultado final de esta expresión va a ser falso. ¿Sale? Y esto puede aplicarse mucho en la vida cotidiana, si lo quieren ver de una manera más simple, ¿no? Supongamos que ustedes quieren sacar dinero en un banco, quieren sacar dinero del banco, y entonces necesitas a lo mejor la tarjeta o la aplicación y un código, ¿no? Sí lo necesito. Sí necesito una tarjeta, una aplicación y un código. Y si no tengo eso, pues simplemente, si no tengo alguna de las dos, pues simplemente no voy a poder sacar dinero. Entonces, ¿tengo la tarjeta? Sí. ¿Tengo el código para sacar dinero? Sí, entonces mi resultado va a ser positivo. ¿Tengo la tarjeta? No la tengo, pero tengo el código, pues no le importa, ¿no? Simplemente, y no traigo la aplicación, no traigo el celular ni nada, simplemente no voy a poder sacar dinero. Entonces, también estaría bien que comenzaran a pensar que en realidad la vida es un algoritmo tal cual, ¿no? Por ejemplo, cuando poníamos el ejemplo de la cocina, ¿no? A lo mejor si quiero hacer pasta, necesito la pasta y necesito agua. Sí, si no, pues no hay forma de que te puedas comer esa pasta, ¿no? Entonces, también traten de pensarlo como en esos ejemplos muchísimo más simples. Y aquí otra vez estoy utilizando el dato crudo. Si yo quiero, puedo definir variables y entonces jugar con esas variables que a lo mejor van a cambiar a lo largo del algoritmo, ¿sale? Vamos a definir entonces unas variables. Vamos a definir un valor 1. Valor 1 igual a 34. Valor 2 igual a, no sé, 1, 2, 3. Y valor 3 igual también a 34. Y vamos a realizar una operación ya con estos valores, ¿no? Valor 1, la primera pregunta es, ¿valor 1 es mayor que valor 2? Y valor 3 es igual que valor 1. Y entonces, antes de que yo les diga la respuesta o que Python nos arroje la respuesta, pues traten de pensar qué es valor 1, qué es valor 2, cuál es el resultado de esta primera expresión, cuál es el resultado de esta siguiente expresión, ¿no? Y pues listo. Vamos a ver, y pues nos va a decir que no es cierto. Traten de pensar por qué, ¿no? Valor 1
es 34 y no es mayor que 123. Y aquí tenemos entonces un caso de falso. Pero valor 3, que es 34, sí es igual que valor 1. Pero aquí no me importa, porque entonces tengo un AND y yo necesito que los dos sean verdaderos para que el resultado final de la expresión sea verdadero. Por tanto, si tengo uno falso, el resultado final va a ser falso. ¿Sale? Y listo. Esto con respecto a AND. Vamos a ver ahora OR. OR es mucho más flexible. Solo una de las expresiones debe ser cierta para que toda la operación sea verdadera, ¿sale? Entonces, otra vez, sean dos expresiones P y Q y las voy a evaluar con OR. Si la expresión P es verdadera y Q es verdadero, la P o Q o la operación P o Q va a ser verdadero. Si esto es verdadero, si P es verdadero y Q es falso, va a ser verdadero. Si P es falso y Q es falso, es decir, si los dos son falsos, no hay de otra, es falso, la expresión es falsa. Y si P es falso y Q es verdadero, entonces es verdadero. Y esto piénsenlo con comida, ¿no? Imagínense que tienen muchísima hambre, no han comido en 2 días y les ofrecen pizza o hamburguesas. A ustedes les va a dar igual. Ustedes solamente quieren comer, sea pizza o hamburguesa, tienen los dos, pues van a estar muy felices porque van a poder, ¿no? Si tienen pizza nada más, no importa, yo tengo mucha hambre y voy a estar muy feliz. Si no tengo ni pizza ni hamburguesa, pues voy a estar muy triste. Entonces mi resultado va a ser negativo. Y no tengo pizza, pero sí tengo hamburguesa, entonces voy a tener que comer, ¿no? Otra vez, un ejemplo simple de la vida cotidiana, pero pues vámonos a la programación. Vamos a ver el mismo ejemplito de acá, pero ahora en vez de AND, pues lo vamos a intercambiar por un OR y por supuesto que el resultado pues va a ser diferente, ¿no? Tengo aquí una expresión, tengo aquí otra expresión y nuevamente 3 es igual que 2, pues no, eso no es cierto, pero sí que 2 es mayor que 1 y tengo entonces esta situación, por tanto el resultado final de esta expresión va a ser verdadero, ¿sale? Esto, por ejemplo, déjenme además del flujo de trabajo para un algoritmo, cuando ustedes hacen filtros en Excel, en R, en Python, lo que están utilizando son operadores relacionales y operadores lógicos para poder llevar a cabo esos filtros en sus datasets, ¿sale? Listo, entonces vamos a ver cómo lo puedo programar. Supongamos que entonces tenemos 3 genes, ¿no? Gen 1, gen 2 y gen 3 y yo quiero llevar a cabo la siguiente operación. Quiero saber si la longitud del gen 1 es igual a la longitud del gen 2 o si el contenido de gen 1 es igual al contenido del gen 3, ¿no? Por ejemplo. Esto es súper diferente, ¿no? Aquí estoy comparando números. Es una longitud, es un número entero y aquí estoy comparando el contenido. Le estoy preguntando si el contenido de gen 1, o sea, si esto de aquí es igual al contenido de gen 3, que es esto de aquí, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que sí, pues sí, porque la longitud de gen 1 y gen 2 es la misma, la podemos ver aquí. Sin embargo, esto es falso, no son iguales, pero al tener un OR me va a arrojar que es verdadero, ¿no? Porque otra vez tengo este caso. Esto de aquí es verdadero, es verdadero, true, y esto de aquí es falso. Entonces, tengo la situación de aquí y como tengo OR, el resultado final va a ser verdadero. Que sería diferente si yo tuviera un AND, ¿no? Las dos se tienen que cumplir y por tanto sería falso. Entonces, tomen en cuenta esto, OR o AND, que es lo más útil, ¿no? Cuando vayan a crear un programa. Y bueno, en strings, una particularidad de los strings, justamente, además de que va a ser por una particularidad, además de la que ya les mencioné, que
puede decirnos si una string es mayor que otra en función del orden alfabético. Por ejemplo, vamos a recordarla. Print gen1, vamos a poner print gen2 y quiero saber si gen1 es mayor que gen2, ¿no? Me va a decir que sí, porque en algún punto, ya habíamos quedado, en algún punto aparece una letra mayor o que mucho después de la A, y por eso lo hace mayor. Pero además de esto, podemos saber, déjenme quitarles esta celdita. Y bueno, este algoritmito de aquí les va a servir para lo mismo. Justamente estoy utilizando estructuras de control en donde el algoritmo ya va a tomar una decisión. Ahorita no se metan tanto con eso. Tomen en cuenta que cuando yo uso estructuras de control estoy evaluando expresiones con operadores relacionales. Entonces, si esto es verdadero, me va a imprimir esto. Y si esto es verdadero, me va a imprimir esto, ¿no? Solo para eso, solo para que lo jugaran. Y entonces justo algún carácter del gen 1, que es este de acá, se encuentra después de algún carácter de gen 2. Entonces una particularidad de las strings es que sí puedo utilizar operadores relacionales, pero pues debido a que están ordenadas o Python lo ordena alfabéticamente. Y otra particularidad de las strings es que puedo utilizar operadores relacionales considerando la codificación de los caracteres. Los caracteres están codificados en un código que se llama Unicode, en donde cada carácter tiene asignado un número, ¿no? Entonces aquí les dejo un link por si tienen mucha curiosidad de cómo funciona en Python. ¿Y a qué voy con esto? Pues que si yo tengo la misma cadena de caracteres, exactamente la misma, pero en mayúsculas o en minúsculas, voy a poder llevar a cabo una comparación. Y lo que va a comparar Python es justamente el valor en Unicode de la mayúscula que aparezca, ¿no? De cada una. Entonces, por ejemplo, en este caso, si comparo gen 1 en mayúsculas versus, si es menor que gen 1 en minúsculas, me va a decir que sí es cierto, porque el valor de A mayúscula es 65, que es menor que el valor de A minúscula, que es 97, ¿no? Solo para que lo tomen en cuenta, para que sepan que existe y que es posible hacer este tipo de comparaciones siguiendo el Unicode de Python. Ok, ya tenemos AND y OR. Ya vimos que podemos hacer cositas con los operadores relacionales, con las particularidades. Vamos a ver ahora NOT. Y bueno, NOT lo que hace es mostrar el resultado contrario de una expresión, ¿no? Entonces, sea P una expresión verdadera, pues me va a arrojar Python que es verdadera. Si yo la niego, esto que es verdadero, pues entonces es falso, ¿no? Simplemente. Puedo utilizarlo con un conjunto de operadores. Por ejemplo, utilizando a otros operadores, ¿no? En este caso el aritmético. 1 es mayor que 190, yo sé que eso no es cierto, pero si lo niego, no, le pongo un not antes, va a ser verdadero. Este resultado está negado, por tanto, esto va a ser verdadero si yo agrego un not, ¿ok? Y puedo hacerlo con variables. Y aquí hay una cosa particular, ¿no? Otra cosa particular en Python, una cosa curiosa que pueden ver, no sé, en algún script o en algún lado. Si yo tengo variables vacías, es decir, que tiene asignado un 0, o sea, una variable x asignada con 0, esto Python lo arroja como falso. Pero si yo niego a x, va a ser verdadero, ¿sale? Entonces, repito, si yo tengo una variable con 0, Python lo considera como falso. Entonces, si yo niego esta variable vacía, entre comillas, que tiene un 0, entonces va a ser verdadero. Y pues pasa lo contrario. Si yo tengo una string, una variable y con una string que sea genómica, por ejemplo, cuando yo niego esto es verdadero, si lo niego, entonces va a ser falso, ¿no? Esto es un poquito medio revuelto, pero así es como piensa Python los datos junto con los operadores.
Y bueno, ya por último de esta clase vamos a ver los operadores especiales. En primer lugar tenemos los operadores de identidad y son utilizados para checar si dos valores o variables están localizados en la misma posición de la memoria. En Python son is y en conjunto con not pues puedo tener is not, es y no es, ¿no? El resultado que me va a arrojar esta operación va a ser un booleano. Entonces aquí tengo 4 variables definidas que son las mismas, ¿no? Entonces puedo preguntarle a Python si la variable x1 es la variable y1, ¿no? Y entonces le voy a decir, dime si esto es igual que y1. Y me va a decir que no es cierto, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque x1 tiene un espacio en la memoria diferente a y1 que tiene otro espacio en la memoria. Le puedo preguntar, ¿y aquí qué pasa, no? Aquí qué pasa si tengo dos datos guardados en dos variables, dos datos iguales guardados en dos variables diferentes. Le puedo preguntar a Python, ¿la variable x1 no es la variable x2? Y vamos a ver qué nos dice. x1 is not x2 y me va a decir que es falso. Entonces x1 sí que es x2, ¿no? Y aquí les quiero hacer otro paréntesis de otro dato curioso, particularidad de Python. Es que, bueno, todas las variables tienen un ID, tienen un identificador que Python les asigna, ¿no? Que es el espacio en la memoria. Por ejemplo, si yo quiero conocer el ID de x1, pues es este de aquí, ¿sale? Entonces lo que estoy comparando aquí es si el ID de x1 es el mismo que el ID de x2. Y pues efectivamente son los mismos, ¿sale? Por eso esto es verdadero. Por eso la variable sí es x2 y cuando lo niego, pues me aparece que no lo es. Esta es una particularidad. El ID es la dirección de memoria del objeto y será diferente cada vez que ejecutes el programa, a excepción de algún objeto que tiene una identificación constante, es decir, van a apuntar a lo mismo identificador dos variables que tengan el mismo número, si este mismo número va de -5 a 256. Esto es porque a Python le gusta ahorrar memoria y dice, ahí esta cosa que es pequeñita es lo mismo que esta cosa que también es pequeñita, pues entonces pónganse el mismo ID, ¿sale? Les damos el mismo ID. Entonces, justo lo que acabo de hacer acá arriba, pues la variable x1 es la variable x2 en términos de posición de memoria, ¿sale? Y una cosa es comparar justamente esto, que sí es lo mismo, y otra cosa pues es comparar el contenido, ¿no? Que pues aquí ya sabemos que si tiene el mismo ID pues va a tener el mismo contenido, pero pues eso lo puedo hacer con el operador de igual, ¿no? Y ya está. Y bueno, por último, tenemos los operadores de pertenencia. Evalúan si un valor está dentro de una secuencia. Esta secuencia puede ser un objeto iterable de Python, como una string, aquí está mal, como una string, una lista, etc. Y las palabras reservadas que utiliza Python son in e in not, ¿no? En y no en. Está o no está dentro de una secuencia. Acuérdense que, por ejemplo, aquí ya tienen otras palabras reservadas que es is, not, and, or. Todo eso son palabras reservadas que implica que no puedo utilizar esos nombres como nombres de variables, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una lista con los planetas. Ya vieron que tengo como una pequeña obsesión con los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, bla, bla, bla. Y tengo dos variables que contienen strings. Satélite es nuestro satélite natural, Luna, y satélite 2, que es un satélite natural de Júpiter, ¿no? Entonces yo puedo ver o puedo evaluar si el contenido de la variable satélite se encuentra en mi lista de los planetas. Y para eso utilizo el operador in, ¿sale? Por ejemplo, vamos a ver la lista original.
y luego le pregunto a Python, oye, ¿satélite está dentro de planetas? Python lo va a buscar. Esta es la lista original que corresponde a este print. Yo le estoy preguntando si satélite, o sea, luna, se encuentra dentro de esta lista y pues Python me va a decir que no es cierto eso, ¿sale? Entonces esto es súper útil justo cuando estén trabajando con conjuntos de datos y quieran comprobar que un dato está dentro de su secuencia, de su dataset, de sus columnas, de sus filas, de lo que ustedes quieran, ¿vale? O el patrón, incluso un patrón de caracteres dentro de una secuencia más larga. También, por ejemplo, pues puedo preguntar si satélite 2 no está en Europa, ¿no? Y para eso utilizo, satélite 2 no está en planetas y para eso utilizo is not, ¿no? Entonces, satélite 2 is not in planetas. Ahí. Satélite 2 not in planet. Aquí tengo un error porque me dice que satélite 2 no está definido, me falta una A y ya está. Y me va a decir que esto sí es cierto, que satélite 2 no está dentro de la lista de los planetas. Y así como puedo hacer o puedo utilizar operadores lógicos para evaluar expresiones creadas con operadores aritméticos, puedo hacer lo mismo con los operadores, con esos operadores de pertenencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir el contenido de nuestros satélites, que sería satélite y satélite 2. Y vamos a preguntarle si el carácter U está en satélite y si el carácter U está en satélite 2. Y entonces, de nuevo, que no cunda el pánico. Si ustedes ven un AND, quiere decir que estoy evaluando varias expresiones. Esta es mi expresión 1 y esta es mi expresión 2 y de entrada pues ya podemos saber a lo mejor qué nos arroja Python. U está en satélite, aquí está, en luna, y U está en satélite 2, que es Europa, ¿no? Entonces esto es true, como estoy utilizando el operador AND, true más true me va a dar true, no hay más opción, ¿sale? Entonces si yo lo corro, pues efectivamente tengo que es verdad. Y bueno, esto sería todo con respecto a los operadores y las expresiones. Es muy importante que lo entiendan. Que entiendan de entrada, o en resumen, lo que quiero que se lleven es que yo tengo datos. Con estos datos puedo hacer una operación a través de cualquier tipo de operador y esta expresión me va a dar un resultado que puede ser, como en este caso, numérico. 56 más 2 es 58. O, por ejemplo, si yo le pregunto si cambio el operador es más por el operador mayor que, pues esto me va a dar true, ¿no? Entonces el resultado puede ser numérico o el resultado puede ser booleano y esto va a ser muy importante para cuando veamos el flujo de trabajo de un algoritmo. Eso sería todo para la clase de este video y ya en el siguiente pues estaremos ya armando algoritmos en serio. Nos vemos en la próxima.